buenas noches, gracias por acompañarnos como siempre acá en Mega TV. Ustedes saben, a esta hora de martes a viernes conversamos con protagonistas de la actividad social, cultural, académica, deportiva, empresarial de nuestro país. Siempre es un gusto porque nos da este tiempo para conocer mejor a la persona dentro del personaje, para saber sus pensamientos actuales, sus perspectivas, sus proyecciones y sueños también. Hoy es un gusto presentarles al doctor Emilio Camacho. Emilio Camacho Paredes. Nació el 30 de agosto de 1957, es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Especialista en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional, con un doctorado en Derecho Constitucional. También fue docente por varios años en la Universidad Católica, en áreas específicas de Derecho Constitucional. De 1995 a 2000 fue Subcontralor General de la República. En los años 2003 al 2008 fue Senador Nacional y de 2008 a 2012 fue Asesor Jurídico de la Presidencia de la República. Además, se desempeñó como asesor externo de la Presidencia de la Cámara de Diputados en los años 2013 a 2016. Fue abogado defensor del expresidente Fernando Lugo en el juicio político en el año 2012. Recientemente fue candidato a miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, con Emilio Camacho somos contemporáneos, prácticamente de la misma camada o promoción, y es un gusto poder tenerlo hoy aquí por fin con nosotros. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias por esta deferencia, por compartir este excelente programa. Y sí, somos la misma generación histórico-política incluso. Cierto, sí, nos tocó vivir esa última etapa de la dictadura, no tan blanda todavía en los 70, sí, y después ya la descomposición hasta el golpe del 89. ¿Dónde te agarró el golpe, Emilio? Mire, yo recuerdo perfectamente. Yo alquilaba un departamento cerca de Identificaciones. Ajá. Había vuelto de España, yo volví de España en el 88, sí, julio, y el golpe fue en el 89. ¿Cierto? Alquilaba una pequeña habitación y algo muy curioso. Yo lo único que escuchaba era el retumbar de las bombas. Yo no sabía que era un golpe. Y de repente se apagan las luces y escuché en Radio Nacional Formosa. Mirá vos. Escuché el discurso de Rodríguez anunciando el golpe. Claro, porque todos ya teníamos, digamos, un interés por la política. Me imagino que en España te conectaste también con todo ese movimiento, sí, que había. Pero tantas veces se dijo que caería Stroessner que ya no creíamos tampoco, ¿no? Conmigo pasó eso. Yo ya no creía que iba a caer Stroessner. Yo pensaba que iba a morir en el poder, ¿verdad? Claro, como el general Franco en España. Y siempre se decía, va a morir, que un golpe, aquello, y nunca ocurría. ¿Vos te acordás que incluso se hablaba de su enfermedad? Sí. Se hablaba que estaba muy grave. Le matábamos cada año, sí, se internaba en IPS. Sí. Y después aparecía caminando. Sí. Pero qué curioso, ¿no? ¿De familia opositora, Emilio? No, mi papá era un ganadero independiente, ¿verdad? Nunca nos forzó en política. Yo milité del colegio, desde el cuarto curso. Eso te iba a preguntar. En la Liga de Academia Literaria del Paraguay, en el Inter empezamos a crear mucho después que ustedes en el Cristo Rey. Claro. La Vanguardia fue el Cristo Rey y otro colegio. En el Inter tímidamente creamos y vino la represión del 76, ¿verdad? Que cayó preso compañero mío de colegio, cayó Gustavo Codas, era un año menor que yo, cayó preso con 16 años. Increíble, ¿no? Además, Codas Friedman, de una familia, sí, también muy conocida. Empresarial, industrial, ¿verdad? Exacto. Codas Friedman, del Inter, frente a la Embajada de España de su casa, y cayó preso. Y en el Cristo Rey lo mismo en tu colegio. Fue una represión muy fuerte, que fue una derrota muy grande de todo el movimiento independiente, ¿verdad? Era un intento de reconstruir el movimiento estudiantil y fue brutalmente reprimido. No olvidemos que ese mismo año también ocurrieron las ligas agrarias en Misiones, en el 76. En abril del 76, claro. En el 76, o sea, hay muerte, se sí, nos mata a varios dirigentes campesinos en Santa Rosa, ¿no? Sí. Fue un año terrible, un año de derrota total, diría yo. La gente va al exilio, ¿verdad? Fue muy doloroso. Y por supuesto, nunca olvidamos tampoco el incidente en el cual terminan matando a Carlito da Costa, a Mario Serprono. Le matan a Mario Serprono en tortura. Sí. En tortura, lo matan a Juan Carlos da Costa en su casa, lo matan.
y ahí cae preso Nenena Kanonikov, muchos otros compañeros caen presos. Fue una represión brutal, ¿verdad? Donde la dictadura demostró toda su maldad, toda su intolerancia. Exacto. Qué curioso, ¿no? Porque yo a veces pienso que la historia da vueltas en círculos, Emilio, porque después se va reformando en los 80, se va reestructurando la posición, pero también cambia la visión de Estados Unidos. Comienzan a caer los gobiernos dictatoriales, se instala Jimmy Carter, hay otra visión, Mira, America's es muy Watch. lindo eso. Jimmy Carter, hay que recordar, era un pastor bautista Sí, de Virginia, el sur de Estados Unidos. Llega al poder y él incorpora la democracia como uno de los elementos de las relaciones internacionales de Estados Unidos. claro. Él llegó, él presionó, envió embajadores, un poquito parecido como habla Sí. el embajador ahora. Sí, sí. Taylor, Robert White, que de gente hablaban, apoyaban a Mujeres por la Democracia, Claro. asistían a reuniones. Sí. Es decir, un activismo fuerte. Hizo. Sí, por eso me río porque yo me estuve acordando del incidente en una residencia Mujeres por la Democracia, donde estando el embajador, la policía de la capital por entonces Sí. lanza gases lacrimógenos. Sí, sí. Y después Montanaro lo acusa de comunista a Clyde Taylor. No, yo estaba en España, bueno, eso no sé tanto, pero me enteré por los medios, ¿verdad? Sí, estamos por llegar a lo mismo 40 años después. Sí, increíble. Increíble como, pero claro, había cambiado la visión, comenzaban a caer las dictaduras de Brasil y Argentina, eso también ayudó, Sí, Alfonsín, Uruguay empieza. todo. Uruguay también. También. Solo quedaban Chile y Paraguay, ¿verdad? Exacto, exacto, hasta que en el 89. Pero a vos te toca después un papel muy protagónico porque entras de lleno a militar en Asunción para Todos y también sos constituyente. Mira, yo fui presidente del Centro Estudiante de Derecho de la Católica en el 81-82. Fue el primer centro que se recupera después del gran golpe del 76. Luego fui a España, estuve 3 años becado, volví meses antes del golpe y me metí de lleno en la militancia. Fuimos concejal municipal en el 91, constituyente en el 92 y bueno, hasta el 2012 eran que Claro, viene el juicio. también esa generación, Carlos María Lescano, Carlos Martini, hace ese famoso diálogo cívico-militar. Sí. ¿Te acuerdas? Especialmente Carlos Martini y Carlos María Lescano. ¿Qué era eso? Era Carlos María Lescano, un intelectual formado igual que Carlos, y ellos fueron los primeros que, por lo menos a nuestra generación, plantearon la necesidad de tener un conocimiento, una visión de los militares. No la visión de resistencia o confrontación que teníamos, sino que era un elemento necesario que podía ganarse para la democracia. Carlos María trabajó en eso hasta que murió, ¿verdad? Claro, Publicó prácticamente. libros. Veníamos de una dictadura militar de 35 años y de una presencia militar en la política paraguaya desde siempre. Hasta parece, hoy no sabemos quién comanda la caballería. Esa es la prueba de la madurez de la democracia. Hasta Oviedo, hasta el 93, 98, todo paraguayo medianamente informado sabía quién era comandante del ejército, de la Fuerza Aérea. Yo recuerdo Oviedo, ejército, Kramer, Fuerza Aérea, claro, etcétera. La Marina. Hoy no. Sí. Sabemos el caso de Velázquez por el escándalo que hubo, pero yo no sé quién es comandante del ejército hoy. No sabemos. Ni sé quién es comandante de la Fuerza Aérea. Y está bien que sea así. Está muy bien. En la época Stroessner eran prácticamente los delegados del poder de la dictadura. Eran los regimientos en todos los departamentos. Claro, el propio Rodríguez era el hombre fuerte, ¿no? Y ahí cerrando un poco esa etapa que es apasionante y que te tocó como testigo, pero muy privilegiado, no fue fácil tampoco llegar hasta la alternancia del 2008, a pesar del cambio. 2008 fue casi un milagro, Mario. Yo tuve participación activa, era presidente del encuentro, trabajamos, apoyamos a Lugo, costó mucho apoyar a Lugo, había muchos sectores que lo resistían, pero el carisma logró unir a la oposición, la postura del PLRA fue decisiva. Sí. Recuerdo una convención del PLRA con fuerte protagonismo de Blas Llano cuando eso deciden apoyar a Lugo como presidente, la vice para el PLRA, y entre 1.100 y 1.200 convencionales ganan por 19 votos. O sea, fue una candidatura ganada a pulso. Claro, y eso permitió que por fin se logre la alternancia. El Partido Colorado no pierde elecciones desde 1928. La última vez que perdió fue en el 28 cuando participan. Elige Ayala logra que el Partido Colorado participe, una parte.
Después nunca más. El Partido Colorado ganó en dictadura, ganó la dictadura, ganó en guerrilla, ganó en elecciones, en la mañana, ganó siempre. Eso hay que reconocer y entender, porque si no nos cuesta hacer análisis, Emilio, y es que es muy bueno que lo digas. Inclusive ahora, con todo lo golpeado que está, sin embargo, sigue siendo el partido con más probabilidades de ganar el año que viene. El Partido Colorado, primero un partido de profunda regambre popular. Sí. Está en la gente. Te voy a contar una anécdota. Vos le preguntaba a un viejo colorado, una vez le dije, pregunté yo a Fernando Lugo, su papá era Lugo, casado con la hermana Epifanio Méndez Fleitas. Cada vez que iba a Estrona y Itapúa lo apresaban 2 o 3 días, ¿no? Lo apresaban. Sí. 17 veces en 30 años. Y le pregunté ¿y tu papá qué decía? Y no, me dijo, cada vez que salía de prisión le sacábamos la comisaría y decía, cada día ese Colorado es Y es un partido de profunda regambre popular. Entonces, qué increíble, ¿no? La oposición tiene que entender eso. 2, tienen que entender que el Partido Colorado fue muy hábil dividiendo a la oposición. Claro. Cómo utilizó en su momento al propio Encuentro, en su momento con a los liberales. Y a los liberales hasta ahora. Hay grupos senadores liberales que han votado todo con cartas. ¿Qué pensás de esa idea, y con esto nos vamos a la pausa, de que el Colorado tiene vocación de poder y a la oposición le falta? Mira, yo creo que vocación tienen todos. Lo que el Colorado tiene es un profundo pragmatismo. Te doy un ejemplo. Borda era ministro de Hacienda de Nicanor. Y uno colorado disidente le cuestiona que en el Senado, yo era senador, ¿qué van a hablar? Llevan a una izquierdita de ministro. Y en el hijo Aurengo lo mandaba. Lo que tenemos de derecha, Yarjata de derecha, lo que tenemos de izquierda, Yarjata de izquierda. Increíble. El pragmatismo en el Partido Colorado, hay que reconocer, es muy fuerte. ¿En qué periodo fuiste senador? 2003-2008. Ya, te agarró una crisis importante también ahí. Y en la presidencia de Nicanor también, exactamente. También. Sí. Bueno, vamos a hablar de varios temas todavía con Emilio Camacho. Es un gusto porque ha vivido esta historia reciente que siempre tenemos que revisar para entender lo que nos pasa ahora y qué puede ocurrir en el futuro próximo. El doctor Emilio Camacho, hoy con nosotros, conversando la noche por Mega TV. Emilio Camacho con nosotros esta noche, un gusto realmente, una persona que aprecio mucho, que tiene un testimonio de vida también muy importante para nuestra democracia sobre todo. Evidentemente, Emilio, toda esa gente que fue a España, hace poco la tuve a Gloria Jiménez que se acordó, por supuesto, de las jornadas por la democracia en Paraguay. Allá. Estuviste ahí. Era como que se iba preparando el terreno después de 35 años de dictadura, ¿no? Era impresionante. Paraguay era una isla realmente, es lo que se dice. Cuando yo voy a España, llego a Madrid y recuerdo bien que veo Aeroflot, era la aerolínea rusa con la olla de martillo. Eso en Paraguay nunca vi. Nunca vimos, claro. Ahí por primera vez me encontré con Augusto Roa Bastos, claro, que fue uno de los promotores con María Gloria Jiménez y el apoyo de Felipe González, la jornada por la democracia de Paraguay. A ellos le encuentro a Livio González Santander, dirigente comunista, había estado 14 años preso. Qué bárbaro. Salió de mi plejo, estaba en París y viene al Congreso. Viene Enrique Riera, padre de Asunción, ¿verdad? Sí. Fue un encuentro. Estuvieron los dirigentes freveristas, estuvo Euclides Acevedo. Sí. Se estaba gestando el gran acuerdo para tumbar la dictadura. Sí, que funcionó con el Acuerdo Nacional también, integrando a los mopocos igualmente. El mopoco estaba... Sí. No, el acuerdo incluso fue antes, ¿verdad? Era, digamos, el Acuerdo Nacional que se fue a Europa. Claro. Ahí empieza a escribir Roa Bastos en la revista ABC de Madrid los artículos contra Stroessner. Eran páginas enteras. Sí. En un diario de gran circulación. Ahí aparece el término del tiranosaurio. Ahí el tiranosaurio en ABC de Madrid. Sí. Y bueno, Roa era amigo de Alfonso Guerra, vicepresidente español cuando eso. El Partido Socialista Obrero Español apoya a full esa jornada y apoyó siempre, ¿verdad? Y bueno, fue una de las patas en el extranjero para la democracia que vino después. De todas maneras, después ocurrió el golpe de Estado
siempre se cuestionó, se dijo fue un golpe palaciego, el compadre, el consuegro, era la única forma a lo mejor que podía caer Stroessner de esa manera. Y ocurre algo muy llamativo, que como alguien que vivió la experiencia, quiero preguntarte, se presagiaba un baño de sangre en el Paraguay y no ocurrió esto. Sí. ¿Cómo se pudo evitar eso? En primer lugar, voy a contar una anécdota. Rodríguez hace el golpe, fue un general victorioso y hay que reconocer, y cumplió. Sí. Tanto cumplió, Mario, que él acepta que Argaña y los civiles del golpe le dicen, no, presidente, vos hiciste el golpe, pero vos no va a durar hace 5 años, vos vas a terminar el mandato de Stroessner. 4 años nomás gobernó Rodríguez. ¿Cierto? Él pudiendo decir todo lo contrario. Claro. Entonces también hay que reconocer ese gesto de Rodríguez. Rodríguez permitió la constituyente Sí. en total libertad. Yo fui convencional, se decía que al día siguiente iba a disolver, que era un golpe. No, él respetó escrupulosamente la transición democrática de ese entonces. Y un último dato, la Constitución 92 tiene en su último artículo, dice, queda promulgada de pleno derecho a la medianoche del 22 de junio. Porque teníamos miedo que Rodríguez no publique la Constitución o no firme. Entonces se hizo algo inusual, ¿verdad? Se proclamó la Constitución de puro derecho a partir de la medianoche de ese día. No, ese detalle no sabía yo. Nadie recuerda. Y se agrega aquel famoso artículo también de la sucesión. También, otro. Eso es muy interesante. Ojalá Diógenes Martínez vea. Esa es una idea del argañismo. Sí. Porque ellos tenían miedo que Rodríguez busque, como ya no había reelección, a través de su hija, un cuñado tenía. Entonces hizo un artículo que prohibía hasta al primo hermano del presidente no ser candidato. Una exageración. Y se estaba votando y teníamos 5 o 6 votos de mayoría. Yo que era el secretario y le controlaba 1 a 1. Eran 28 del movimiento de Argaña. Sí, claro. El tradicionalismo autónomo. Y yo veo que yo estaba en la sesión y se levanta Diógenes. Se levanta. Sí. Era secretario. Baja, camina y se había bajado porque le vio a 2 correligionarios que se habían retirado. Se fue y le trajo, le metió adentro. Para que voten. Para que voten, así se consiguió. Fue realmente un esfuerzo enorme, pero que sí logramos tener lo que para mí es la mejor constitución de América, del Cono Sur incluso. Cada vez que se quiere cambiar, se despierta el temor de que en realidad la empeoremos. Sí. No es tan mala como alguna gente dijo al principio. Yo me acuerdo, un conocido periodista a quien aprecio mucho decía la CONACO. Sí, yo también la pasé a un evento, estaba él. No, fue una fuerte campaña de desprestigiar, pero era en parte prejuicio o ignorancia, porque la Constitución, Mario, no es un código civil que se hace con técnicos. La Constitución se hace en el debate. Exacto, es política. Es político, y se pacta y se negocia, por eso hay artículos aparentemente contradictorios. La del 92, en toda la historia de Paraguay, es la mejor constitución. Claro. Y hay 2 cosas. La primera, que se hizo en total libertad. Sí. Total, no hubo nadie proscrito para el 91. La del 77 se hizo en dictadura. Se hizo en dictadura, estado de sitio, había proscripción política, gente exiliada. 92, nadie. En total libertad, amplia mayoría del Partido Colorado, hay que recordar, en la constituyente, pero en libertad. Y la prueba es que es la única constitución que permitió elecciones democráticas sucesivas. Y la única que permitió un cambio de signo político a través de las urnas. Entonces, por resultado, de lejos, la mejor constitución. De todas maneras, como bien sabes, las fricciones que hubo en esta democracia tuvieron que ver con intentos de cambio. La famosa enmienda, que terminó muy mal. Hace poco le escuché a Euclides decir, hace falta el balotaje. ¿Alguna vez habrá que revisar? Hay 2 cosas que necesitamos políticamente. Sí. Es la reelección presidencial y la segunda vuelta. La segunda vuelta el Partido Colorado jamás va a dar. No. Porque sabe que puede perder ahí. Claro, es muy puede perder. Y la reelección, yo creo que hay mucho acuerdo. Solo que ocurre lo que vos decís. Yo puedo querer para este cambio, el otro puede querer para este punto, el otro para allá, pero no hay coincidencia. Y nuestra Constitución tiene un requisito muy duro, se requiere mayoría absoluta del Congreso para declarar la necesidad de la reforma. Y después se hace constituyente. Es decir, una Constitución muy, desde el punto de vista de su modificación, muy rígida. Muy rígida. Entiendo, tiene que ser un gran pacto político y social. Amplísimo pacto. Y yo creo que salvo el tema de la reelección, que ha creado conflictos, yo no veo otros grandes obstáculos para la democracia. Al contrario, yo creo que la Constitución contribuyó mucho para tener esta democracia que hoy tenemos, Mario. Qué suerte que tenemos un convencional y además un constitucionalista. ¿Vas a decir Estado social de derecho?
Estado Social de Derecho significa que reconociendo la democracia representativa, el Estado de Derecho, el Estado que se ajusta a la ley, Sí. prioriza lo social. Prioriza lo social. Entonces, nuestra Constitución dice, como muy bien señalada, primero social. Sí. Y después dice de derecho. Muy Eso hay que interesante. saber también. Es importante La saberlo. preocupación en el Paraguay, el problema del campesino, el problema indígena, Claro. de la discriminación, es un problema terrible en Paraguay, que todavía no hemos enfrentado. Todavía, claro, por eso es bueno hacer la aclaración. Y lo otro es que a veces la gente en el fragor de los hechos dice pena de muerte. Nosotros renunciamos por Constitución, ¿es cierto o La no? Constitución prohíbe la pena de muerte, Ok. proscribe la pena de muerte. Importante también Es saber. importante eso. O sea, no se puede hacer una ley que diga, ahora hay pena de muerte No, para no tales se puede, casos. no se puede. O sea, los parlamentarios cuando prometen eso, Están, o no conocen, Ah. o mienten, o hacen populismo. populismo, hacen claro, propaganda. claro. No se puede. O sea, habría Está que proscrito. cambiar la Constitución para tener Hay pena. que cambiar la Constitución. Y yo no creo que, no sé, si viene una reforma, puede que se discuta eso, pero hoy no. No está dentro de la agenda. Y por último, ya cerrando ese aspecto de la Constitución, generalmente se usa mucho la figura de discutir la constitucionalidad de ciertas leyes Sí. o de ciertas decisiones judiciales también. ¿Ahí cómo se trabaja? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Se tiene que revisar la Constitución entre expertos? Ahí, no, ahí sí hay un problema a largo plazo. Ahí sí nuestra Constitución se necesita cierto ajuste. Ajá, La Constitución tiene muchas limitaciones para el Ejecutivo, por ejemplo. claro. Eh, No hay un tribunal constitucional. no hay. No hay. Se quiso crear en el 91. Ajá. Planteó para cielo, éramos 180, 190 convencionales y tuvo 25 votos. Existía un temor en dar tanto poder a poca persona. No hay que olvidar, Mario, que hoy la sala constitucional puede Sí. anular una ley. Sí. Y las salas son 3 nomás. Y puede ser 1, 2 pueden El trabajo de todo un cuerpo. reventar de 120 legisladores que son electos por 6 millones de paraguayos. Y de un presidente que tiene el voto de todos esos paraguayos. Entonces, hay que ser muy cauto en dar atribuciones al Poder Judicial. Se le dio mucha fuerza al Poder Judicial porque históricamente siempre estuvo sometido al poder político, ¿verdad? Sometido siempre con Stroessner, con los gobiernos Sí. anteriores. Nunca hubo poder ser independiente. Se creyó que se iba a conseguir acá, pero hay algo que, para cerrar, quiero decir, Sí. que el problema es cultural también. También. El ministro, el juez que llega, antes de construir la independencia, ya busca también con el senador Pérez, Claro. con el diputado Méndez, con el presidente, sabiendo Su que base política. un ministro de corte es el hombre más poderoso del Paraguay. Claro. Es inamovible, solo le puede quitar un juicio político, no gasta plata en internas, tiene Sí. todas las condiciones objetivas para consolidar el Estado de Derecho. Pero eso sí requiere la voluntad de la persona. Claro, se entiende perfectamente y es un tema que sigue preocupando, se sigue, y vos sos abogado y conoces bien porque estás también en la práctica, se sigue cuestionando la fragilidad de nuestro sistema judicial. Lo que inficionó la justicia del drama es la corrupción. Claro. Pero la corrupción en el peor sentido, al servicio de pequeños grupos. Ni siquiera una corrupción grande, en grandes pleitos. Bueno, eso litigan entre gente poderoso. Claro. Uno busca. No, hay prestamistas que hacían cobrar sus por cheques. ejemplo, la Constitución prohíbe la prisión por deuda. Sí, Grandes usureros conseguían fiscales y jueces que convalidaban la prisión por deuda. Claro. Eso es inadmisible. Es como un retroceso de 100 años, ¿verdad? que le hacían figurar como estafa. Y, por ejemplo, el famoso caso de cheque ya está, Sí. de mucha gente. Vos firmás un cheque sin fondo, es deuda nomás. Boro guaraníes. Sí, 2, tercero, cuenta cancelada. claro. Ahí ya es estafa. Ya tipifican como estafa. Ah. Cuando, que sabemos nosotros, Mario, que cualquier comerciante tiene girando 60, 70 cheques. El dueño de una estación de servicio tiene girando decenas de cheques. Sí, es un sistema de trabajo. Y fondean eso, claro, porque es miles de millones una estación de servicio. Claro. Y van fondeando a su cuenta corriente con la recaudación diaria. Hay mucho movimiento, pero diario de plata. Claro. Un día tiene un problema, sin fondo, 2 días, 3, ya va preso. Y eso es lo que se hizo en este caso que todos conocemos ahora, ¿verdad? Sí, este famoso Los fiscales se prestaban a apresar a la gente. A vos te apresan un viernes y vos vas a pagar cualquier cosa por salir. ¿Quién claro. no, verdad? Sí. Si O son sea, comerciantes, pues son un tipo digno, laburador, que está, y te van a meter 3, 4 días preso. Lo que la gente debe saber, la gente está viendo, es que antes eso era legal. Antes la gente antes iba sí, presa. antes. Eso fue proscrito por la Constitución del 92. Exacto. Ya.
Bueno, importante entender estos aspectos para saber qué es lo que también nos falta corregir, a veces ni siquiera en la ley, sino que en la práctica de la misma y en la cultura de la misma. Vamos a hacer enseguida más preguntas al doctor Camacho, aprovechamos que está acá. ¿Vos sos profesor universitario, don Emilio? Yo enseño en Derecho Constitucional. ¿En dónde? En Derecho Nacional, Sí. ahora en este receso no, y en la Escuela Judicial. Bueno, por eso vamos a aprovechar que tenemos un profesor, el profesor Camacho. También le va a preguntar su actuación en la defensa del juicio político de Fernando Lugo, momento muy importante de nuestra historia reciente. A propósito también, todos esperando de que el expresidente se mejore pronto en su salud. Vamos a hablar también de eso con Fernando, porque está muy cerca siempre del expresidente de la República. Enseguida, a la vuelta de la pausa. El doctor Emilio Camacho con nosotros, muy conocido por su actuación pública, ex senador, ex concejal convencional nacional constituyente. ¿Qué cargo ocupaste en el gobierno de Lugo? Yo fui asesor jurídico de la Presidencia de la República, Sí. 3 años, 7 meses, y después los últimos 3 meses fui interventor del INDER. Ah, tú fuiste ahí. El juicio político me sorprende estando yo en el INDER, ya no estaba en la presidencia. Claro, entiendo. Estaba como interventor. Pero igual te convocan para el equipo jurídico. Y me convoca cuando ocurre lo de Curubati. Ah, claro. Yo recuerdo, estaba en la calle, pues yo viajaba mucho por el interior, suena el teléfono, me llama, era el presidente Lugo, y ya lo veía más esporádicamente. Sí. Y me dice, mire, ¿dónde está? Y le decía en la calle, vení, me dijo. Y me fui a Muricharoga y ella no volví más hasta que vino el juicio político, Qué 7 o 8 días. Terrible fue. Qué penoso eso. Antes de entrar en eso, ¿tenés familia conformada? Yo estoy casado, tengo 2 hijos. 2 hijos. 2 hijos. ¿Siguieron tu carrera o...? No, el mayor tiene 22 años, estudia medicina. Ah, mira vos. Nada que ver con ¿Y el menor todavía en Y colegio? el menor tiene 19 años y está en el primer año de ingeniería informática. O sea, no se fueron por el derecho. No, si vieron nada. lo que era, lo accidentado que era, y prefirieron no. A lo mejor prefirieron algo más tranquilo, suele Sí. pasar. Bueno, ese momento del 2012 fue un momento muy terrible para la democracia en Paraguay. A ver, quiero preguntarte seriamente, porque muchos tenemos la percepción de que fue un golpe parlamentario, pero que está dentro de la legislación. ¿Qué pensás vos? Así mismo, fue un golpe parlamentario, pero el instrumento utilizado fue el juicio político. Así que, de hecho, crisis o no crisis, ruptura, se reencausó, después hubo elecciones, ¿verdad? Sí. Esa es otra fortaleza de nuestra Constitución. Claro. Superó el juicio político, superó el marzo paraguayo antes, Cierto. superó el magnicidio, superó el intento de enmienda Sí. con Rodrigo Quintana. Entonces, puede que a veces una ruptura no, pero el orden continúa. Y el juicio político, en mi opinión, tengo una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que violó fue el derecho a la defensa fundamentalmente. Un juicio dura 10, 15 días en Paraguay, duraba siempre. Sí. A veces meses. En Argentina dura años. Sí. Por caso concreto, ¿Cierto? ahí en 17 horas. Nos notifican a nosotros, el Senado a las 18 horas notifican y nos citan para estar presentes al día siguiente a las 9 de la mañana. Es decir, 2 horas hábiles nomás. Claro, o sea, era un ¿Dónde va a buscar simulacro. la prueba? Todo. Pero ¿sabes qué te decía la Sí. gente ahí? Pero es cuestión de votos nomás el juicio. También es Pero cierto. no está bien tampoco que... No, lo que pasa es que si vos haces, por algo está el debido proceso, el Claro. proceso. Yo quiero aclarar, yo nunca dije, como señaló un senador, otro, de que yo invoqué derechos procesales judiciales en el juicio político. No, yo publiqué mi libro mucho antes y dije, un derecho que nunca se puede violar, Mario, el derecho a la defensa. Donde sea, en sumario, en juicio político, en juicio ordinario, que te permitan hablar y presentar pruebas. Eso sería básicamente el derecho a defensa. Claro. Eso se negó totalmente. Nos notifican a las 9, a las 6 de la tarde y nos citan para las 9. Yo pedí 2 veces, Adolfo, tu hermano, Sí. pidió 2 veces, Enrique García, la suspensión. Un día de suspensión, hora de suspensión, para buscar pruebas más datos. Todos negaron. Claro. Lo condujo en una actitud deplorable. Era el presidente del Senado, Oviedo Mato. Sí, y nos valió esto el hecho de que podamos ser pasibles a una sanción. ¿Qué pasó con el tribunal? ¿Admitió la denuncia? Admitió
está en admisibilidad, es decir, la comisión vio razonable el pedido. Okay. Entonces nos rechazó, admitió, y ahora mismo está una etapa que le dice, Estado paraguayo, Fernando Lugo, ¿quiere usted dialogar? Nosotros hace 6 meses yo respondí, sí, queremos dialogar para buscar un acuerdo amistoso. Aún no sé cuál fue la respuesta del Estado paraguayo, pero se está en esa etapa ahora. Bueno, evidentemente que cuando llegue el momento de definiciones, alguna gente va a decir, ¿por qué vivos esto van a sacarle plata al Estado paraguayo? No, yo quiero con orgullo puedo decir, la pasada estuve leyendo bien, no pedimos ni un peso. Ya. Ni un peso. El planteo nuestro es reparador. Queremos que obviamente en el furor de la demanda se pide anular, restitución, pero en la petición de fondo es que el Estado paraguayo reconozca que se violaron los derechos. Okay. Cualquier iniciado en derecho sabe que los recursos de la comisión no es para que te restaure, no es para que te haga otro ministro de corte, presidente, etcétera, sino para que el Estado, 2 cosas, reconozca que violó tus derechos fundamentales y se comprometa nunca más a hacer eso con otra persona. O sea, como derecho humano que es, Mario, tiene un carácter más aleccionador. Entiendo. Es muy buena la aclaración porque una gente cree que es un negocio o lo insólito, que tenga que reponerse a un presidente 15 años después. No, ahí fue el despropósito del caso de Arrón, que pidieron no sé cuántos millones de dólares. Claro. El único caso que se rechazó en la Corte, dicho sea de paso, tan mal planteado, en la Corte Interamericana. Sí. Normalmente yo fui juez en el caso Canese, creo que ahí perdió el Estado, creo que se condenó a 40.000, 50.000 dólares de indemnización. Eso es lo que... supongo yo ya no vi los honorarios de los abogados de Canese. Claro. Ahora, perdimos también aquel caso del Panchito López, por ejemplo. Claro, pero ¿qué te obligan ahí? Construir una prisión en condiciones humanitarias, equiparada, en ese caso, crear las prisiones abiertas para jóvenes. Te recomienda el Estado. Tanto así, Mario, que permite que, porque un acuerdo puede ser una publicación del Estado paraguayo pide disculpas y se compromete, ejemplo, a reglamentar por ley el juicio político, que hasta ahora no se ha hecho, ¿verdad? Ahora, ese momento político que lastimosamente concluye un experimento de transición que era muy necesario, también tuvo errores de parte del sector que gobernaba, hay que admitirlo, Emilio. No, yo creo que parte importante es el sector que gobernaba. Sí, nosotros sabíamos que había un bolsón antidemocrático en Paraguay, que especulaba. Galavena siempre decía, presente el juicio nosotros votamos. Eso uno. 2, sectores empresariales que tenían miedo o desconfiaban. Sin embargo, el luguismo fue el proceso más pacífico que tuvimos. Sí. Hubo un solo secuestro del gobierno de Lugo, el de Fidel. Y el mayor crecimiento económico... durante años. Y no solamente eso, y la mejor y única negociación con Brasil que hizo, conseguimos 180 millones de dólares más años limpio a polvo y paja. Eso es un logro enorme que ningún otro gobierno puede decir. Con Brasil, con ley, se aprobó acá y se aprobó en Brasil. Sí, pero aún así había como un temor a un camino hacia el modelo venezolano. Porque en Paraguay, primero, había emergencia en ese momento, había un temor. Y ahí estuvo el error nuestro, ¿verdad? Teníamos compañeros, otros días eran unos nombres, que agitaban con discursos, ¿verdad? Cuando en Paraguay ni siquiera estábamos consolidando el cambio, ya hacían discursos maximalistas o provocando al sector conservador. Y mira lo que en Paraguay, Mario, en 18 horas nos tumbaron. En 18 horas. Entonces, hay que entender, hay que ver Lula, hay que ver el ejemplo de Mujica, ex Tupamaro, Petro, ex guerrillero M-19, le lleva de canciller a un conservador. Le lleva el presidente del Senado al jefe del liberalismo colombiano. Porque entiende que no hay fuerza capaz de cambiar una sociedad, un solo grupo. ¿Se abandonó un poco también esa alianza con los liberales? ¿Se descuidó eso? Hay un error nuestro, ¿no? Yo se lo digo responsablemente. Se descuidó. Había sectores retardatarios dentro del liberalismo, como hay hasta ahora, pero había sectores que se jugaban por el partido y fallamos nosotros. Se falló. Había un discurso provocador de algunos compañeros que fueron los primeros en pasarse al enemigo después del golpe. Los primeros. Claro, sí, es interesante para aprender. Ocurrió ya otra vez hace 10 años y nos enfrentamos de vuelta a una circunstancia particular en poco tiempo. No está siendo fácil construir la concertación, se está haciendo el esfuerzo. Yo no tengo duda, Mario. En política no es como uno quiere. Para empezar, tener dos candidatos más presidente, A o B.
Más en son Paraguay. dos grandes síntesis. Acá en Argentina sí va a ser, en Chile hay segunda vuelta, pero la final es uno contra otro. Sí. Y acá yo no tengo duda. El proyecto que hay que apoyar es el de Efraín Alegre. Yo puedo tener desacuerdo con algunos senadores de Efraín que incluso son antilopistas, ¿verdad? Hasta sí, en su momento lo diremos. Reivindican al Imperio de Brasil y están en contra de López. Pero acá hay que ver que Efraín representa, uno, el combate frontal a la corrupción, el combate frontal principalmente a la mafia y principalmente al continuismo autoritario. Eso hace que Efraín hoy sea una síntesis. Yo creo que hay que apoyar esa candidatura. Tiene que ganar la interna de diciembre. Claro. Y no hay otro, ¿verdad? No hay otro proyecto posible en este momento democrático. Es interesante lo que decís, porque justamente, y ahí voy a preguntarte si vos sos o no integrante del Frente Guazú. El Frente Guazú es el que más dudas tiene. No, hay gente del Frente que ya está. Esperanza y Carlos están. Cierto. Yo entiendo eso porque justamente viene el problema de Lugo, un momento clave, vital. Muchos se van a molestar, pero el gran líder del progresismo paraguayo es Fernando Lugo. Claro que sí. Tuvo 280.000 votos sin un peso de campaña. No, casi sin televisión. Me consta. Entonces, tiene esa fuerza. Y eso no se puede conocer. Así como nosotros tenemos que reconocer la fuerza electoral del Partido Liberal y yo de Efraín Alegre. Entonces, no solo al frente, todos tenemos que entender que la alternativa 2023 va a ser el cartismo, o no sé quién sale ahí, y Efraín. Después de todas las vueltas que demos. No va a haber otra salida. Ese candidato. Importante. Entonces, yo no tengo duda, ¿verdad? Y cualquier matiz, no es que está con el otro enemigo, pero cualquier matiz conspira en contra de esa salida. Bueno, vamos a hacer la pausa, la última. Qué interesante escuchar definiciones tan concretas de un actor político y social como el doctor Emilio Camacho. Es bueno, porque a veces con la diplomacia se va pintando, dorando la píldora. Él lo dice claramente, podemos estar o no de acuerdo con él, pero lo dice responsablemente. A la vuelta estamos con la última batería de preguntas y definiciones con el doctor Emilio Camacho, conversando la noche. Retornamos, última parte del programa, se nos pasó rápido como siempre ocurre cuando la charla es interesante. Emilio Camacho, nos quedamos en un punto muy importante que es la situación de Lugo, que va a ser pronto, pero sobre todo el peligro de que no se atomice la izquierda. Siempre el sector progresista fue propenso a dividirse en nuestro país y en el mundo inclusive, ¿no? Esa es la habilidad de la izquierda y no más ni siquiera, también el sector progresista, o sea, el centro izquierda. A diferencia de los sectores conservadores, tienen capacidad de unirse siempre. Sí. Y yo creo que ahora, pero ahora es más simple el problema. No es, vamos a tener la opción, ¿verdad? Un candidato que representa el cambio. Nadie tiene la certeza en qué sentido. Pues sí, el cambio y el otro continuismo. Y eso es lo que hay que decir. Yo creo que todos los dirigentes tienen esa obligación. Ahí hay que ser claros. Pueden trabajar por la lista de senadores que quieran, de diputados que quieran, porque hay varias posibilidades, pero para el presidente hay un solo lugar. Claro. Entonces ahí no hay duda, ¿verdad? Es o apoyar a un candidato que pueda vencer al coloradismo o contribuir para que triunfe el coloradismo al no votar por eso. Tu hermano Fernando preside hasta ahora el encuentro. Él es el presidente del encuentro, ¿verdad? ¿Vos te quedaste dentro del encuentro o jugás más libre? Yo estoy afiliado al encuentro porque dejé mucho la militancia activa. Estuve como asesor en el Senado, ¿verdad? Sí. Al principio estuve ahí, me llevó Fernando Lugo cuando asumí la presidencia. Estaba antes como asesor en diputados, que me había llevado Ancho Ramírez cuando fue presidente. Cuando Lugo gana la presidencia del Senado me voy ahí y sigo hasta ahora ahí como asesor jurídico de la presidencia del Senado. Externo. Entiendo. La situación en el Senado ha sido cambiante. De todas maneras, hay ahí una especie de diálogo entre el oficialismo y los sectores progresistas. Queda un poco más por fuera Honor Colorado. Sí. ¿Esa es una alianza estratégica política, según tu visión? Lo que hubo, yo claramente hubo una alianza democrática. Okay. En el Senado se construyó una mayoría democrática. Por eso hay Colorado, hay Colorado, hay gente frente a Guazú, está el PDP, claro. A veces está, a veces no PQ, pero hay una clara mayoría democrática
que es la que frenó el copamiento que intentó el cartismo. Importante, son definiciones claras. En un momento dado hasta se vio en peligro la continuidad de este gobierno. ¿Te acordás cuando recién comenzaba por las negociaciones de Itaipú que afectaban a Hugo Velázquez y también al presidente? Sí. Se estuvo muy cerca de un juicio político otra vez. Inminente fue el juicio. En diputados estaban los números. Sí. Después hubo un cambio a última hora justamente de algunos colorados. Pero en el Senado no se iba a tener ese número. Eso nunca se sabe. Nunca se sabe, claro. Nunca se sabe, ¿verdad? ¿Sabes por qué te pregunté esto? Porque se tiene también el temor de que aún ganando la oposición el año que viene, siempre va a tener la espada de Damocles de lo que le pasó a Lugo. O sea, si no se construye mayoría parlamentaria, no va a ser fácil. Eso no hay duda. Te dan como ejemplo recién el caso de Colombia. Petro gana con un proyecto que se llama Pacto Histórico, porque él se dio cuenta que no había fuerza política a cambiar las cosas en Colombia. Su presidente del Senado es un liberal de toda la vida, Roy Barrera, un dirigente del Senado liberal histórico. Sí. Su canciller es un conservador. Pactó hasta con Uribe, que estaba acusado de tener grupos paramilitares de derecha. ¿Para qué? Para construir una mayoría. Allá son más directos, oficialistas, le llaman. Y deja como oposición lo que él quiere, pero él tiene una mayoría. Lo mismo hizo Lula, sí, cosa que no pudo hacer Dilma. No tenía la muñeca de Lula y le costó el juicio político. Correcto. Lula pactó con la derecha. Hoy lleva de vice a un ex alcalde de San Paulo, ¿no? A un hombre claramente conservador. Que lo había atacado. Él no lo atacó, apoyó su grupo, apoyó juicio político, trabajar contra Dilma. Admin. Y Geraldo Admin, sí. Y eso dice. Y el primer vicepresidente de Lugo era del Partido Liberal, un partido de derecha, pero era un empresario, un industrial, dueño de una fábrica de juguetes muy famosa en Brasil. Sí. Los dos periodos, José Alencar fue su vicepresidente, los dos periodos. Es decir, lo que tenemos que aprender, y empezando los compañeros del progresismo, yo les digo que no hay fuerza que indudablemente pueda cambiar la política en Paraguay. No existe. Nadie, ni el PLRA y mucho menos el progresismo, y menos aún la izquierda. Hay que sumar esa fuerza, hay que sumar al Partido Liberal, sumar al progresismo y construir esa mayoría. Si se gana con una dupla de Efraín, hay que construir una mayoría legislativa. Claro, clarísimo lo que nos explica el doctor Camacho, ya para ir entrando en la parte concluyente. Y finalmente no puedo dejar de tocar, yo sé que vas a tener un cierto cuidado porque todavía está en desarrollo esto, el tema de las designaciones. Nunca nos había pasado de esta manera. Siempre hubo presencia norteamericana, sí, seríamos ingenuos, en la política latinoamericana, siempre. Pero esto de designar con nombre y apellido y de prácticamente presentar unos cargos, aunque sea simbólicamente, de visiblemente corrupto, de vinculado al narcotráfico y el terrorismo, hablar de extradición nunca nos había pasado. Nunca. Mira, aquí hay que tener algo muy en serio hay que tomar. El caso para mí significativamente corrupto lo de menos. Hay que leer qué dijo el Departamento de Estado, qué dijo Anthony Blinken en 3 líneas, donde se indica el vínculo de Cartes con actos de terrorismo, documentadamente comprobada recientemente. Es decir, es una preocupación fuerte. Ese hecho en sí no es una intervención. Ahora, sí uno puede cuestionar la forma en que lo hace el Senado, el embajador. Sí. En que agarra conferencia de prensa y lee. Pero para mí hay que ser sincero. Estados Unidos lo que está contando es que considera que este señor, el señor X, es corrupto. 2, el señor X lava dinero, porque eso dice, sí, activo, con su amigo criminal, dice. Sí. Otra palabra, sí, que sabemos quién es, y acusa concretamente. Pero eso ellos pueden hacerlo acuerdo a su sistema jurídico. Pero vinculan además con el terrorismo. Que es lo más grave de todo, con el terrorismo. Y entonces ocurre algo muy simpático, como señalaste antes. Hay gente que antes condenaba al intervencionismo, que ve con alegría o se calla y otro viceversa. Sí. Pero Estados Unidos siempre marcó, incluso en la democracia, ¿verdad? Ayer publicaron un comunicado en contra de Glassman, el embajador en el 93. Sí. Después también siempre el embajador americano cuando el marzo paraguayo, la entrevista que le da a Guasmosi para apoyarlo después, etc. Es una realidad que no puede desconocerse, no puede desconocerse. Ahora, a ver, Emilio, esto es muy importante. Ellos no se van a meter en el problema judicial local del vicepresidente o del expresidente. Se van a meter en tanto y en cuanto afecte allá a sus intereses. Ellos, yo creo, si viene el pedido de extradición, va a ser por delito transnacional. Okay. Que no es delito que viola ninguna soberanía.
El lavado de activos transnacional. Claro. ¿Dónde la apresaron? En Suiza. A Juan Ángel. La capital del imperio independiente del mundo es Suiza, que ni en la guerra mundial participó. Ahí van a buscar a 14 dirigentes de fútbol. De la FIFA. Entró a un hotel, lo apresaron en región de avión a Washington. Claro. Entonces, el concepto de delito transnacional. Eso van a aplicar ellos, ¿verdad? Si es que deciden actuar. Pero eso es imposible saber, ¿verdad? Por ahí pueden dejar así como está. Exacto, pueden dejar como un saque. Y mover cuando quieran. Pero yo sí digo que aquellos que quieren entrar en el debate, especialmente a los que defienden a los denunciados, que no es jurídico, no, eso es falso. En los Estados Unidos lo que están señalando es la existencia de delincuentes vinculados al terrorismo. Claro. Y eso es transnacional. Bueno, clarísimo, para tener también un concepto jurídico y político del tema. Se nos acabó el tiempo, Emilio, disfruté enormemente esta charla, da gusto charlar, hace rato no la hacíamos. Finalmente, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a nuestro futuro? Siempre se dice que Paraguay tiene todo para salir adelante, pero... Paraguay tiene muchas cosas positivas, tiene una gran comparativa, hablando de estabilidad económica, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que necesitamos, por eso también que todo el mundo estamos enfrentados por la elección política, ¿verdad? Porque sabemos que hay por lo menos cierta estabilidad económica. Hay mucha deuda, todo, pero eso es una cuestión diferente, ¿verdad? Sí, sí. Acá la expectativa que yo deseo como paraguayo es que se gane en el 2023, se lleve la alternancia, no porque estos sean los buenos o los santos. Una democracia necesita como el oxígeno de la alternancia. Necesita. Si vos tenés un mismo grupo, Mario, que hace 40 años controla el TIPU, ya se está, BCP, controla el BID, controla las acciones internacionales, obviamente se descompone, ¿verdad? Claro. Y excluye al resto. Ahora tuvimos una gran cantidad de afiliados votando las internas coloradas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, por ejemplo. Para que vea, por ejemplo, eso es inadmisible, ¿verdad? Yo creo que falta más firmeza del jurado de enjuiciamiento para que investigue eso. Emilio Camacho, ¿con cuánto está? 64 años. 4. Estamos ahí cerquita. Yo voy a estar cerquita del 59 en mi caso. Vos sos del 58. Antes vos. Pero estamos ahí, en el mismo pelotón, todavía con fuerza para seguir soñando con un país mejor. Y para terminar, Mario, vos sos una generación que con 17, 18 años vivió también la gran represión de Stroessner. Compañero tuyo que llegó preso, compañero mío también. En el Colegio Cristo Rey y en el Colegio Internacional. Así es, querido Emilio. Gracias por tu tiempo y ya sabes, te esperamos siempre acá en la mega cadena de comunicación. Gracias por la invitación y hasta siempre. Emilio Camacho con nosotros, muchísimos elementos para seguir pensando, para analizar y sobre todo para soñar con un país más justo, más soberano, más independiente, con más oportunidades para la gente, que es lo que todos queremos. Gracias, muy buenas noches.